apreciados amigos y amigas que siguen nuestro programa Café Literario Verónica Ascensión. Hoy tenemos como invitado de honor a nuestro hermano Guillermo Ascensión, licenciado en contabilidad, con una larga carrera en el mundo de la contabilidad. Ha sido por muchos años auditor, contralor, y ha desempeñado diferentes funciones tanto en organismos públicos como privados, sector privado. Con él esta mañana no vamos a hablar de su profesión, vamos a hablar, como casi siempre hacemos en este programa, al tratarse de un programa eminentemente educativo y cultural, de su pasión por la literatura, su hobby preferido, que está entre la música y la literatura, y hoy quisimos tenerlo como invitado para con él tratar un tema bellísimo, que es hablar de Jorge Luis Borges. Bienvenido, Guillermo, a este programa Café Literario. Buenas tardes, gracias Verónica, saludos a la audiencia, producción Jonathan. Me siento muy bien de estar aquí en tu programa. Te oí decir que era la versión 42. 42, precisamente. Eso es cerca de un año. Vamos a cumplir el primer año. Un programa educativo, cultural, como dijiste. Sí. Y que lo he disfrutado, los otros invitados que han pasado por aquí. Qué gente bueno. muy interesante, gente muy preparada, en el mismo ámbito siempre de la literatura. Así mismo, queriendo aportar algo. Sí, Café Literario. Claro. El nombre lo dice. Que el Café Literario ya tiene 10 años. 10 años. Y ahora el programa de televisión ya va un año. Sí, va para un año. Sí. Guillermo, este programa también me gustaría que se lo dediquemos a nuestra hermana Mona Lisa, que precisamente el día 6 de julio cumple el primer aniversario de su fallecimiento, y que sé que estaría feliz de verte a ti aquí conversando conmigo sobre temas literarios. Se lo dedicamos a ella. ¿Cómo no? Sí, ella lo hubiera disfrutado bastante. Así es. Sí, ella. Entonces, Guillermo, contigo me encantaría. Yo te he visto, tú eres de los más pequeños en la familia, pero desde pequeño te he visto alrededor de los libros. Tú eres un apasionado de la literatura, eres escritor. Tienes publicado tu libro Arena y Limo, que fue un libro muy bien recibido por los amantes de la literatura, un libro presentado en Librería Cuesta y que ha caminado un poco en el mundo de la gente amantes de la literatura. Un libro que apreciamos porque es un libro de ensayos, muy buen libro para estudiantes. El estudiante que lee ese libro de Guillermo aprende y se enamora de temas importantísimos que él trata en ese libro y que ayudan al crecimiento espiritual, humano y literario. En ese mundo que te fascina, Guillermo, que has leído todo, tú has leído los universales, casi todos, y la literatura dominicana, pero siempre te he visto muy enfocado en Borges. Siempre te veo como con una alegría inusitada cuando uno menciona a Borges delante de ti. ¿Por qué Borges? Sí, eso que me sucede a mí le sucede a todos los lectores. Siempre hay un escritor favorito, aunque la literatura siempre debe verse en su conjunto, porque la literatura no es más que la expresión de las pasiones humanas, los problemas humanos. Entonces cada escritor le da un enfoque. Por ejemplo, cuando vemos a Franz Kafka, Kafka es el pesimismo y se dice que se adelantó a lo que venía la Primera Guerra Mundial. Así es. O sea, es la visión que tiene el escritor sobre lo que le rodea. Aunque sea ficción, lo que produzca siempre tiene una base sobre la realidad. Entonces, hay escritores que tratan ese mismo tema de otra manera, géneros diferentes. Esas pasiones, Shakespeare las trazó en teatro, poesía, otros en novelas, otros cuentos. Pero es lo mismo siempre. La literatura es el reflejo que hace cada escritor de lo que ve, de esos conflictos humanos, de la realidad, lo que les rodea. Entonces, en el caso de Borges, hay muchos borgianos, porque también se da ese caso. Hay muchos borgianos por dos razones. La calidad artística de su obra, Borges. y la abundancia, abundante en género, cantidad, calidad. Sí. Entonces, ese caso se da. Por ejemplo, hay autores que tienen 2 novelas
excelentes, pero son dos. Entonces, un solo género. El caso de Juan Rulfo se da con Pedro Páramo y su libro de cuentos. Y su libro de cuentos. Entonces, escritores también que no comunican mucho, hacen su obra y ya. Borges hablaba mucho, que donde quiera que iba creaba opinión pública, Sí, sí. decía cosas, y a la gente le gusta eso. Pues mira lo que dijo Borges. Claro, entonces ese tipo de escritor en las conversaciones genera muchos seguidores. Muchos seguidores. Sí. Y entonces hay quien se apasiona con Víctor Hugo, Los Miserables, que también es parte de los problemas sociales, Los Miserables, una novela universal. Y esos temas universales, escritos con gran calidad literaria, se hacen obras maestras de la literatura universal. Así. Eso es lo que pasa. Vamos a hacer, Guillermo, una primera pausa y volvemos contigo precisamente para que hablemos un poquito sobre esos géneros que manejó Borges y esa grandeza en cada uno de lo que, en cada libro que escribió, en cada género que cultivó, esa grandeza en Borges. Volvemos en breve. Retornamos a nuestro café literario con el licenciado Joaquín Guillermo Ascensión Villalona, hablando de un tema que le apasiona y que nos apasiona a muchos, la literatura. Guillermo, hablábamos de Borges, de su temperamento, de esa forma polémica de manejarse, de cómo era esperado casi en muchos lugares como para escuchar una opinión de Borges. Sí, lo que sucede es que Borges era de esos escritores que crean controversias, opinan, y opiniones que a veces la gente rechazaba. ¿Cómo voy a decir Borges eso? Pero en la forma en que lo decía, su estilo, creaba impacto. Por ejemplo, un escritor decir que Ernest Hemingway se dio el pistoletazo que se dio cuando se suicidó, pues cuando se dio cuenta de que no sabía escribir. Crea. Claro. Y que García Lorca era un escritor menor y pintoresco. Imagínate. García Lorca. Hablar de eso de Lorca. Autor teatral famoso mundialmente, poeta. Y Sí. que la política es una forma del tedio. O sea, decía las cosas con mucha elegancia. Eran unos comentarios que siempre traían como una respuesta. Sí. Entonces la gente podía rechazarlo, pero no dejaba de disfrutarlo. Por la elegancia. Por la elegancia de decir las cosas. La forma de decir las cosas, sí. Sí. De su obra, ¿cuál es la que más te atrae? Dentro de la poesía, los diferentes géneros. Sí, la obra de Borges es de mucho análisis por lo extensa y la cantidad. No escribió novelas ni una, porque él consideraba que no había que usar tantas páginas para lo que había que decir. Pero fue un maestro del cuento. El cuento impresionante, porque cuando yo empecé a leerlo, no entendí que él hablaba en un cuento como si fuera un libro de historia, que una columna, Liddell Harlem, de historia de la guerra europea. Una descripción, como si un libro de historia, una división de 400 soldados, que ellos quedan artillería. Pero espérate, esto es historia, era un cuento. Porque él invirtió los géneros. Ensayos, hizo cuentos que parecen ensayos. Entonces hacía ensayos que parecían cuentos. Eso lo hacen. Y se queda esa percepción de muchos escritores. Invertir género. Que tú no sabes si que tú no sabes después. Son cuentos, libros de cuentos, y a veces yo creía que eran ensayos. Entonces cuando leo los ensayos, también lo hace como si fueran cuentos. Porque el ensayo se supone que es algo muy estricto, muy serio, por decir así. Y él juega mucho con los personajes, cuando hace biografía. Pero tú como estudioso, como lector, ¿consideras a Borges un maestro? Claro, un maestro de maestros. Hacía la concisión, lo básico en él, la frase bien hecha, bien construida, pura literatura. Para mí el más grande escritor de lengua española del siglo XX. Yo tengo siempre a Martí como precisamente de América los dos, del siglo XIX y Borges
de nuestra lengua, Sí. del 20. Llenaron esos 2 siglos de luces. Sí. José Martí Borges. Hacer un libro de prólogo, un libro de los prólogos famosos, como si fuera, hizo del prólogo un género, diría yo. Así no es. sé si alguien lo habrá hecho Así antes, es. pero el que lo lee lo ve como un género. Pero hay un libro pequeño de Borges que es Los sueños de Borges, que a mí me dejó impresionada. Es que Borges, qué forma de escribir, ¿verdad? Era conferencista. La conferencia, hay un libro que se llama 7 noches, que es sobre la poesía, la cábala, los sueños. Él dio esas 7 conferencias. Y eso ahí no hay desperdicio, eso es increíble. Entonces están los temas borgianos también, que son los espejos, el laberinto, los sueños, la muerte, los tigres, Sí, los esos temas que él famosos manejaba. temas borgianos, porque él manejaba mucho esos temas en diferentes géneros. ¿Qué tú le dirías a un estudiante universitario que vaya a entrar a la universidad y que esté ávido de lectura? ¿Qué tú le dirías de por qué leer a Borges? Yo iría más lejos, más que a Borges. Borges, porque para leer a Borges hay que tener una base también, porque su literatura no es tan sencilla. lleva un trasfondo, hasta en los poemas lleva un trasfondo filosófico, hay historia, hay que tener Una preparación previa. Pero debe leer ensayo. A través del ensayo se conocen los escritores, se conocen los datos, se conoce la literatura, los ensayos. Yo les recomiendo a un lector que lea los ensayos. Los ensayos dan la ventaja de que ya uno cuando va al autor tiene un camino, porque no es fácil empezar a leer literatura. No es una cosa que llega así tan... Hay escritores que son muy profundos. Eso hay que entenderlo. Que incluso hasta asustan a un estudiante nuevo que no haya... El mismo Borges lo decía, si un libro no lo entendió, déjelo ahí, cójalo más adelante. Así es. No se complique. Siga leyendo digo, para no, que... No le obligan. Cójalo más adelante, no se complique, que quizás no es el momento para ese libro. Así su es. Momento. Así es. Y la poesía todavía más difícil para un estudiante, porque la poesía ya más profunda. Más profunda, sí. Borges fue un gran poeta, de los grandes también, cuentista también de los grandes, maestro en sentido general, ensayista y crítico literario. Entonces él podía hablar sobre una obra o un autor en apenas 5 páginas. Y eso es increíble. Decía lo esencial. Por eso no le gustaba tanto la novela, por la extensión que había que tener, porque él era de escribir unos El género preferido de él era la poesía. La poesía. Era la poesía. Y el ensayo. Y él se conoció la literatura universal, se conoció de mucha... Bueno, él dijo que Pedro Enrique Ureña era un museo de la literatura, pero él también. Un lindo halago, ¿verdad? Para Pedro Enrique Ureña. Sí. Un lindo halago. Esos dos personajes. Un verdadero, que donde estaba él se imponía el rigor. Decía Borges, donde estaba Pedro Enrique se imponía el rigor. Sí, lo tenía como el maestro. Sí, que lo era. Como lo que era, un maestro. Sí. Y convergieron los dos en una época. Sí, eran amigos. Eran amigos. Eso fue un tiempo... Pedro Enrique tuvo su crítica hacia Borges también, porque Pedro Enrique es ensayista, pero crítico. Entonces el crítico hay que entenderlo, ver las cosas, no la ve desde un solo punto de vista. Por ejemplo, él decía que Borges escribía en un solo tono. Un solo tono, y es verdad, por ese estilo. Y decía que Borges hizo mucho daño también a su época, porque fue como un tsunami. Entonces mucha gente se quedó ahí, no podía avanzar ante ese maestro. Sí, dice que apenas los poetas se salvaron, porque se salvan con poca cosa. Pero qué bueno haber sido un tsunami. Pero que tuvo mucha influencia. Qué bueno haber sido un tsunami y dejar esa obra para el mundo. Qué bueno, qué bueno. Guillermo, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos contigo para hablar un poquito sobre tu libro de ensayos, que nos explique un poquito Arena y Limo, su título, qué te inspiró a escribir ese libro. Para las personas que no lo conocen, volvemos en breve. De nuevo, en nuestro encuentro Café Literario Verónica Ascensión. Hoy con el licenciado Joaquín Guillermo Ascensión Villalona,
con una larga trayectoria en su profesión de contabilidad, pero que hoy está aquí hablando de su hobby favorito, la literatura. Vamos a conversar en este último segmento de su libro, presentado en el año 2019. Ahí cayó muy cerca de pandemia, por lo que ese libro ayudó a muchos amigos y amigas, como son nuestros amigos del Club de Lectura, a tener ese libro como una manera de tener algo placentero en nuestras casas en ese encierro. Guillermo, cuéntanos un poco de tu libro. Sí, Arena y Limo, como tú dices, se acercó la pandemia, recién salido el libro. En pandemia. Sí, sí. Y editado por Ediciones Arcoíris Cultural. Arcoíris Cultural, sí. Resulta que yo escribí artículos, precisamente el primero es sobre Borges, en el año 1988, hace 35 años, ese primer artículo, para la revista Beta, que dirigía Clodomiro Moquete, en paz descanse. Y la idea, él me hizo un espacio con la idea de que se escribiera sobre datos sobre autores y obras. Que alguien se entere de quién era Jean-Paul Sartre, por poner un ejemplo, un escritor, con pocas palabras. De manera corta, un breve concisa, ensayo. Sí, fue la idea. Entonces, después que se reunieron esos artículos, vino la idea de hacer el libro. O sea, yo no me senté a escribir un libro. Yo recopilé artículos y ensayos, por eso se llama Arena y Limo, ensayos y artículos. Así es. Sí. Y hay una crónica sobre la novena sinfonía de Beethoven, como parte del libro. Que es una belleza. Sí, ahí yo hablo de mi padre, para descanse, cómo se cogía la lente para se lo limpiaba el disco. El disco de pasta. El disco de pasta, vinilo. Lo ponía... Ese ritual que hacía para oír, él era fanático de la novena y la quinta. Y ese tipo de música, clásica, la que le llaman clásica. Y esa es la crónica. Los otros son autores y obras. Y el título es ajeno completamente a la temática. Es una canción de Joan Manuel Serrat, que se llama Arena y Limo. Y cuando el editor me preguntó por el nombre del libro, digo, mira, no tiene nombre, vamos a ponérselo. Y se me ocurrió eso. Parece que en esos días la estaba oyendo mucho. Sí, una bellísima. Es lo que parece. Pero vamos a ponerle Arena y Limo, la tararía. Vamos a ponerle Arena y Limo. Un título lindo. Y aquí aparece la canción en el interior del libro, abriendo el libro. Así es. Sí. Una belleza de canción que además es un homenaje a Serrat. Un homenaje a Serrat, y en las palabras del autor preliminares, yo doy esa explicación y termino diciendo: entrego al apreciado lector Arena y Limo, título que coloqué en homenaje al incomparable compositor catalán, con el deseo sincero de que sea de su agrado. El prólogo y las palabras de presentación en la actividad. En la librería Cuesta. Como dicen los venezolanos, se bautizó. Así que dicen, ellos bautizan los venezolanos, muy lindo. Sí. Yo asistí a muchos bautizos en la Feria del Libro de Caracas del 94. Y siempre había esos bautizos. Sí. Sí, Mateo Morrison leyó las palabras que están escritas aquí. Y aparte de eso, imagínate, Mateo se extendió con muchas ideas, muchas cosas. Sí. Y habló muy bien de él. Y también José Alcántara Almanzar ha tenido una linda crítica para ese libro. Alcántara Almanzar, mi amigo, sí, él me llamó y me dijo: Guillermo, te estoy llamando porque me gustó tu libro. El poeta Inchaute me dijo una cosa hace mucho: si no te gusta el libro, no sirve, lo que sea, no hable. Déjalo así. Si te gusta, habla. Dilo. Y por eso te estoy llamando, porque me gustó tu libro. Ay, la Alcántara tratándose de él. Tratándose de José Alcántara Almanzar. Gracias, qué bien. Un halago. ¿Cómo tú te has sentido también con los amigos que te llaman, que te comentan el libro, los estudiantes? Bueno, hay uno que me dijo que me apreciaba más. Yo no sabía que él me apreciaba. Se duplicó el aprecio. Ahora es más. Sí, y a la gente se siente uno se siente muy bien porque la gente aprecia más a uno. Ha apreciado el libro, los temas. Sí. Son temas muy lindos. Sí. ¿Puedes informar algunos de los temas? Sí, a la gente le atrae, le gusta y comenta. Y porque son diversos. Y sí, aquí están los títulos.
Borges, la emoción estética de leerlo, de la creación artística al realismo mágico. Eso es sobre una novela de nuestro primo Viriato Ascensión. Así es. Los que falsificaron la firma de Dios. Alejo Carpentier, una exploración literaria de América. El gran maestro de la novela, Carpentier, cubano. De novelas y personajes, La Perla, una novela La de Perla John de Steinbeck. Steinbeck. Jean-Paul Sartre, París 1905, París 1980, Sartre. Neruda, los poemas de don Porfirio Villalona, ese es nuestro abuelo. Nuestro abuelo. El papá de Poeta. nuestra mamá, era poeta. Y nosotros hicimos un opúsculo, ¿tú recuerdas? Tú fuiste que diste la idea. Así es. Yo le hice una palabra y están aquí, contenidas aquí. Los poemas. Y yo conservo de su puño y letra a lápiz. A lápiz, sí, los recordamos. Sí, yo lo conservo. Desacierto visible en la fiesta del chivo. Esta es una crítica a la fiesta del chivo de Vargas Llosa. No sé si él la ha leído, creo que no. Bueno, como ahora está viviendo una parte aquí, hay que enviarle el libro. Sí. Oscar Wilde, el encanto de su conversación. El hombre que hablaba bonito y escribía bonito. Que no sé. Vivía encantado. Que alguien dijo que hablaba mejor, más bonito que como escribía. Imagínate. Y él mismo dijo que puso su genio en la vida y su talento en la obra, nada más. Él reconocía que hablaba bonito. El incomparable, Oscar Wilde. Tras la huella de la bailarina española, esta es la Bella Otero. La Bella Otero. Sí, un personaje que aparece en un poema de José Martí, que José Martí la vio en un teatro de Nueva York. Y Juan Bosch también la mencionó, pero no sabía yo que era un personaje famoso. Cuando leí la biografía, entonces hice este trabajo sobre ella. Así es. La síntesis poética en Rafael Hilario Medina, ese es mi amigo. Rafael Hilario, buen escritor, muy poeta. Buen poeta. Excelente. De la generación del 80. Sí. Y él me pidió, me dio mucho trabajo, este trabajito sí, porque Rafael es muy exigente. Y me ha dicho que le haga un prólogo a ese libro, al libro. Así es. Al libro de él, y entonces yo dije, bueno, este hombre aquí fue a mi casa, me preguntó por el trabajo. ¿Cómo que se llama? Ahora me olvida el nombre del libro. Sí. Me preguntó por el trabajo, lo leyó de pie, me acuerdo como era frente a mi casa, lo leyó y me dijo, agrégale ahí tal cosa, más nada. Digo, más nada. Imagínate de un personaje como ese, tan crítico. Un lector, sí, conocedor de la literatura. Claro, claro. Sí, y muy entusiasta. Y sobre todo la latinoamericana, muy entusiasta. Así es. Sí, él me apoyó mucho con este libro. Guillermo, sí. ¿El tiempo se nos fue? Ay, no me digas. Los hijos del sol, entre el recuerdo, la pasión y la poesía. Nuestro tío, Rafael Villalona Fella, querido tío. De los orígenes de nuestra familia. Sí, una familia. Novelista de costumbre que escribió. La novela Doble Jueves y los desafíos al lenguaje de un cubano que tú conociste, Hugo Luis Sánchez. Un libro del doctor Joche Herrera, de Fugas y Visiones. Excelente libro. Muy buen de ensayos. libro. Doctor Joche Herrera, que es cardiólogo y literato y escritor. Y Los ojos de la loma del zorro y la oscura noche de Adernita son temas de novelas de Viriato. Del libro. Viriato es nuestro primo. Gran parte de la familia aparece en ese libro. Una parte de la familia que han dejado su huella también. Ahí. Viriato. El abuelo Porfirio. El abuelo Porfirio. Y el tío Fello, Rafael Villalona. Sí. Guillermo, gracias por aceptar estar aquí. Fue grato hablar contigo, excelente, me ha encantado. Invitamos a los amigos y amigas que no conocen el libro de Guillermo que pueden adquirirlo, está disponible en la librería Cuesta, está en nuestras oficinas, en Ediciones Arcoíris Cultural, un libro que recomendamos y muy especialmente para estudiantes que andan detrás de buena literatura, que hacen sus pininos en la literatura y que este es un libro fenomenal que yo espero que en este nuevo año escolar este libro pueda ser colocado como un libro de consulta, un libro para estudiantes. Sí. Gracias. Antes que se me olvide, yo tengo un material para el próximo libro. Ya tienes un material para otro libro. Sí. Es decir, que hay que impulsar, pueden ser 2 o 3. Impulsar este porque hay géneros diferentes. Exactamente, para entonces sacar ese nuevo libro. Sí. ¿Cuántos ensayos tienes? Sí, hay como 15, 17 ensayos y crónicas, cuentos, microteatro.
Hay diferentes cuentos, 19. Es decir, que ya tienes otro libro, que Sí. esperamos que salga este año. Pueden ser 2 o 3 o pueden ser 1 o 6. Vamos a tratar de que salga este año, que sea posible. Gracias. Pero el material está ahí. Gracias a cada uno de ustedes. Los esperamos este domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, con repetición a las 9 de la noche. Gracias.